Clic. Espero me escuchen, parece que sí. Vamos a ver. Parece que ya me escuchan. Vamos a ver acá en el chat. Por favor, nada más confírmenme si me escuchan en el chat. Y ahorita me voy a probar a los que... A ver... Si me escuchan, bueno, traten de chatear en para todos para que sea la comunicación más abierta. Fernando me dice que sí me escucha. Espero que los demás estén también escuchando. Me contacto con Javier. Vamos a esperar a ver si Javier... Ya no, me dice que ya no me escucha o qué. A ver, vamos a... A ver, Oscar, aquí para quitarles la cámara a todos y que... Irme uno por uno. Pero mi pantalla... lo siguen viendo. ¿Usted lo siguen viendo? Aquí la cancelaste, está saliendo. Ustedes lo siguen viendo, Bueno, a ver. Aldo, ¿está tu micrófono abierto? No aparece micrófono acá. Fernando, ¿me escucha? Sí, señor, lo escuchamos. Muchas gracias. A ver, Ana Luisa, ¿me escucha? Ana Luisa, Amina, Aldo, no les aparece el micrófono. Lo que pasa es que no han activado su micrófono. Silvia, ¿usted sí me escucha? Sí lo escucho, doctor. Muy bien. A ver, Jimena. Sí, señor, sí te escucho. Muy bien. Pues miren, aquí ocupamos a Amina. Amina no ha llegado, sí ya llegó, pero Amina, ocupamos su micrófono. ¿Me puede escuchar? ¿Puede hablar? Listo. Acá, a ver, Amina ocupa asesoría, dice. Amina dice que no escucha nada. ¿Cómo activa su audio? Ya, doctor. ¿Ya? ¿Escucha? Ya. Muy bien. Amina, pues cuando menos está usted, porque son usted y María Luisa los que van a ayudarnos un poquito. Y Aldo, ya probamos, ¿verdad? Ya, profe. Muy bien, gracias. Ana Luisa, ¿cómo anda usted? Tienen que habilitar su micro, ¿no? Javier, es muy importante que usted se conecte. Estamos durando mucho en intentar conectarnos. ¿Eres tú, Oscar, eso? Sí. A ver, Javier, ocupamos que se conecte, por favor. Me urge que Amina se... aquí ya está Mina. Bueno, pues ni modo, vamos a ver si Javier y Sandra, nada más se encuentra Javier. Y Aldo, que bien, Aldo, Ana Luisa, un poco de Tiller. Y entonces tenemos a Mina con nosotros. Pues el día de hoy damos inicio con todas las dificultades que están presentando, pero vamos a dar inicio. Vamos a seguir platicando y sobre las diversas propuestas metodológicas que presentan algunos autores. Quería dejar este tema al último de la sesión, pero vamos a empezar con él, con Amina y María Luisa. De Amina y María Luisa solamente se encuentra Amina. Entonces vamos a aprovechar la participación de ella para abordar un material que nos presenta el doctor Sergio Tobón sobre asuntos de diseño curricular. ¿Estamos de acuerdo, Amina? ¿Amina? Sí, claro que sí. Sí, doctor. ¿Escucha? Adelante, Amina, la escuchamos con mucha atención. No tiene cámara, vamos a escuchar su pura voz porque no le veo acá habilitada cámara, ¿no? Muy bien. ¿Usted puede avanzar las diapositivas, doctor? Adelante. Ok, muchas gracias. ¿Le puedo sí, pasar la bolita, no? Buenas tardes. ¿Logran escucharme, doctor?
Adelante, Amina. Sí. Déjeme ver. Dijo que me iba a pasar la bolita. No, podría aquí a ver si puede usted, a ver, ahí se lo voy a pasar, nomás tiene que aprender a manejarla, ¿no? Ya se la pasé. Espéreme, ahí está. Ok. A ver, Amina, a ver si puede moverle usted. Se supone que usted debe poder moverle a la lámina, ¿no? Inténtelo. ¿Me escucha? Sí, doctor, estoy intentando. ¿Es aquí? Sí, usted le da arribita, ándele, ahí está. Adelante, manéjelas a su antojo. Vamos a ir aprendiendo poco a poco esto. De acuerdo. Bueno, el tema que nosotros vamos a presentarles es el enfoque complejo de las competencias y diseño curricular por ciclos propedéuticos. Como su nombre lo dice, este tema está dividido en dos secciones. La primera, que es la que originalmente yo les presentaría, es precisamente sobre el enfoque complejo de las competencias, y la segunda es sobre el diseño curricular por ciclos propedéuticos, que bueno, tentativamente sería lo que explique mi compañera Ana Luisa, a reserva de que pues llegue, ¿no? Con respecto a la primera parte, tenemos que el autor nos dice que hay una diversidad de enfoques como conductismo, funcionalismo, constructivismo, entre otros, y sin embargo aquí se aborda desde un enfoque sistémico complejo que prioriza la formación integral de personas éticas que busquen autorrealizarse a través de sus aportaciones a la sociedad y de ser emprendedores. Este enfoque tiene muchos puntos de encuentro, muchas coincidencias con otros enfoques, como podemos ver en esta diapositiva, en la primera parte, del lado izquierdo, y pues eso es lógico, ¿no? Porque todos tienen el enfoque basado en competencias, o sea, persiguen propósitos similares. Por otro lado, también tiene características que la distinguen, y aquí se abordan 5 aspectos que son muy característicos del sistema complejo. En el primero de ellos, pues se habla de que se aborda desde el proyecto ético de vida de las personas, buscando la unidad en vez de la fragmentación. En el segundo aspecto se dice que buscan que las personas sean emprendedoras, primero a nivel personal y después en aspecto productivo. En el tercero, pues que se buscan fines claros, compartidos y asumidos en la institución, es decir, que no se habla de la perspectiva de una sola persona, sino de procesos formativos socializados por el grupo. En el cuarto, se dice que se da desde el desarrollo y fortalecimiento de habilidades de pensamiento complejo, y ahí a lo que se refiere es a evitar la simplificación extrema en todos los procesos y tratar de verlos como resultado de eventos donde inciden múltiples factores. Y finalmente tenemos que el punto 5 de formar personas integrales se refiere a que tengan sentido de vida, espiritualidad, conciencia de sí mismo, valores, etcétera. Después, ¿cuáles son las ventajas de este enfoque? Pues bueno, el autor nos menciona que hay 5 ventajas principales o motivos por los cuales podríamos nosotros querer utilizar el enfoque complejo, que son el aumento de la pertinencia de los programas educativos. Esto, pues, ¿cómo se busca este incremento de la pertinencia? Es a través de responder a los retos y problemas del contexto social. Y con social se refiere tanto a lo comunitario como a lo profesional, organizacional o disciplinar. Después dice que otra ventaja es la gestión de la calidad, y eso lo hace desde 2 enfoques diferentes, que es evaluación del desempeño de los alumnos y también a través de proveer elementos para asegurar que cada producto del diseño curricular, perfiles, módulos, proyectos, actividades de aprendizaje, todo tenga un cierto grado de calidad mínima. Entonces, se evalúa tanto al estudiante como al proceso, digámoslo así, ¿no? En el tercer aspecto se habla de una política educativa internacional, y aquí nos menciona el autor que hay contribuciones conceptuales y metodológicas, de diferentes autores de diferentes países, que hay políticas educativas globales, y aquí nos habla de políticas creadas por organismos internacionales como la UNESCO, como el Congreso Mundial de Educación Superior, y también nos habla de proyectos internacionales como el Turing europeo y de Latinoamérica. Finalmente, cuando habla de la movilidad,
se refiere tanto a la posibilidad tanto de estudiantes como de profesores y profesionales de intercambiar con diferentes países, lo cual se facilita debido a la articulación por créditos, que posibilita que se reconozcan los aprendizajes previos y la experiencia, así como también por la existencia de acuerdos sobre desempeños y su evaluación. Enseguida tenemos que, para conceptualizar las competencias en la línea del pensamiento complejo, hay 6 elementos que constituyen básicamente este concepto, que son los procesos. En primer lugar, pues todos, creo yo, entendemos que un proceso es una serie de pasos que nos permite lograr algo. Entonces, esto quiere decir que las competencias pues son algo móvil, dinámico, y aparte siempre tienen un objetivo. La complejidad, que habla precisamente esto que les mencionaba del entretejido de saberes en el marco de la multidimensionalidad, de que hay muchos factores que inciden o que afectan cada aspecto de una competencia. El desempeño, porque nos dice también el autor que no se puede concebir la competencia sin aplicación, que si no aplicamos realmente no estaríamos hablando de competencia, sino en su defecto estaríamos hablando de un conocimiento, de un saber o máximo de una habilidad, pero no de una competencia. La idoneidad, que es el hacer las cosas bien, actuar con base de criterios de calidad. Y calidad, pues, es hacer las cosas como deben de ser. Y sin embargo, esto no debe de permitir que se pierda flexibilidad, creatividad e innovación. En cuanto a contextos, se habla de entornos, ambientes, macrosituaciones, ámbitos de las personas o grupos sociales, y pues se habla de que puede ser el contexto personal, familiar, social, organizacional, empresarial, etc. Y bueno, el último elemento de este concepto es el de ética, que se refiere a vivir con base en valores humanos, actuar, buscar el bien común, etc. Entonces, esos 6 elementos se integran en este concepto. Ese lo copié textualmente y ahí en azulito están los 6 elementos del concepto que mencioné anteriormente. Sin embargo, no solamente están esos 6 conceptos. Ahí podemos ver también que se habla de los diferentes saberes, del saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir. Se habla de la resolución de problemas, de la metacognición, y se hace también un énfasis en los valores y en el desarrollo integral. Si no ha llegado Ana Luisa, que no sé si ya esté por aquí, me parece que todavía no. Pues bueno, me voy a continuar con su parte de la exposición. Y aquí entonces viene el diseño curricular desde el enfoque complejo. Plantea una metodología sistémico compleja que incluye 3 macroprocesos con 10 fases interrelacionadas, 10 fases en total. El primer macroproceso incluye 5 fases, el segundo macroproceso 3 y el último 2. Entonces, así tal como está en esta diapositiva. El primer macroproceso se refiere al direccionamiento de la formación, el segundo a la organización curricular y el tercero al planeamiento o planeación del aprendizaje. Y bueno, ahí están también cuáles son las 10 fases. En la primera, por ejemplo, se habla de quién guiará el proceso, cómo se trabajará en equipo. En la segunda es el proyecto de cómo reformar e innovar la formación de los estudiantes con continuidad. En el tercero se habla de diseñar los currículos de los diversos programas. En el cuarto se habla de la periodicidad de las revisiones y los criterios de evaluación. En el quinto incluye aspectos como la definición de la profesión, los antecedentes, competencias nucleares. El sexto, que está ahí como inciso F, incluye competencias genéricas y específicas. El séptimo o G es el plan de estudios, que indica cómo se va a llegar a las competencias del perfil de egreso. El octavo H es las políticas generales que van a guiar a los administrativos, docentes y estudiantes. El noveno I consiste en la elaboración de módulos, proyectos formativos, o sea, la metodología que se va a usar
Y finalmente tenemos el J o 10º, que es la planeación de las sesiones, incluyendo los instrumentos de evaluación, las horas de acompañamiento docente y de aprendizaje autónomo. Pero bueno, a todo esto, ¿qué son los ciclos propedéuticos? Pues bueno, aquí lo dice, no me voy a dejar que lean. Pero bueno, en general habla del uso de fases o ciclos, que podrían ser quizás el equivalente a nuestros semestres, pero que están organizados de tal manera que es preciso acreditar uno para tener derecho o poder continuar con el siguiente. Están relacionados y secuenciados de manera muy lógica. Y al mismo tiempo, el concluir uno de estos ciclos o una de estas fases facilita la inserción laboral o profesional. Esto quiere decir que implica o sugiere que la persona, que el estudiante puede obtener un certificado parcial por haber concluido un ciclo o una de estas fases, y que de esta manera se pudiera facilitar su inserción laboral en una instancia más temprana de su formación profesional y no hasta completarla. O también para pues poder prevenir alguna situación en la cual los estudios quedan inconclusos por algún tiempo, ¿no? También se habla de que los ciclos propedéuticos implican desarrollo y afianzamiento de competencias dentro del marco de un perfil académico profesional de egreso, y cuando se habla de propedéutico se refiere a esta necesidad de que se concluya bien todos los elementos, todas las unidades, pues yo lo entiendo como unidades de aprendizaje, todos los saberes, competencias, sobre todo todas las competencias asociadas con uno de los ciclos para poder continuar en los ciclos siguientes, porque pues de lo contrario no es factible. Finalmente, se habla de aspectos de la política de ciclos propedéuticos para la educación superior. Aquí es importante mencionar que la metodología de formación por ciclos propedéuticos es una innovación de Colombia. Por eso ahí donde dice el primer aspecto de la política, que son las variables, existen dos propuestas. La propuesta colombiana hablaba de solamente dos variables, la complejidad y la especificidad, mientras que el autor, el doctor Sergio Tobón, propone hablar de 5 variables: especificidad, gestión administrativa, investigación, argumentación científica y trabajo interdisciplinario. ¿Mande usted? Bueno, Adelante. en las áreas en las que son posibles los ciclos, se habla de 3 áreas, que son ingenierías, tecnologías de la información y administración. En el tercer aspecto, que habla de los créditos, es definir con precisión el número mínimo y máximo de créditos. En el cuarto, que habla de convenios, básicamente se refiere a convenios para facilitar la movilidad. El quinto aspecto de la política son los elementos mínimos a considerar en la forma de comprender y aplicar las competencias. El sexto es abordaje de las competencias, se refiere a abordarlas genéricas, específicas, con 3 niveles de dominio: básico, medio y avanzado. El séptimo, que son los miniciclos o cadenas formativas en educación para el trabajo y el desarrollo humano, se refiere a eso que ya les mencionaba, a los ciclos o fases que componen un programa, y que al final de cada uno el estudiante pueda recibir un certificado que le ayude a incrementar las posibilidades de vinculación laboral más temprana. Los criterios respecto a la construcción de currículum, pues se refiere a criterios mínimos de calidad. Y finalmente tenemos la certificación de competencias, que se refiere a generar mecanismos sólidos para asegurar que se valore la certificación tanto en el ámbito laboral y profesional como en el ámbito educativo. Y pues bueno, eso es todo. Muy bien, Amina. ¿Me escucha? Sí, doctor, claro. Amina, ¿dónde dijimos que trabajaba usted? En el Instituto Politécnico Nacional, Campus Guanajuato, doctor. Muy bien, sí he leído sus trabajos, me han gustado mucho, Amina. Precisamente algo escribió sobre el tema. Ahora que he revisado este aspecto de Tobón, que nos comenta, me gustaría que asociara esa experiencia de diseño curricular que ha tenido
con esta propuesta de Tobón. ¿Qué piensas sobre esta propuesta, sobre lo que plantea, sobre lo que escribe? ¿Qué tanto la convence? ¿Qué duda? ¿Qué recupera de esta lectura? La verdad es que la parte de los ciclos propedéuticos me parece muy interesante. En algún momento en el Politécnico se habló de, de tener salidas laterales. Era uno de los criterios del nuevo modelo educativo, el hablar de salidas laterales para que los estudiantes pudieran tener certificaciones de estudios parciales. Y ahorita que empecé a leer esta opción dentro de las políticas de los ciclos propedéuticos, me pareció muy interesante. Una de las cosas que se hizo al cambiar el modelo educativo en el Politécnico fue buscar que haya humanidades, no solamente al principio, como antes, no solamente en el tronco común, sino que se empieza a tomar humanidades y materias básicas al principio, pero también se integran más adelante materias humanísticas que ayudan a formar aspectos muy interesantes. Yo creo que esto de los ciclos complejos, del considerar la parte humana, de considerar el aprendizaje en valores, el trabajo en equipo, el que ellos no solamente van a ser, digámoslo así, ingenieros, como se hablaba anteriormente, de cuadrados dedicados a las máquinas y a los fierros, sino personas con posibilidades de dialogar, de trabajar en equipo, de intercambiar opiniones, con liderazgo, con oportunidades. Me gustó mucho que en varios de los aspectos, de los enfoques que estuve leyendo, se habla de que el enfoque por competencias prioriza los lenguajes y las habilidades sociales. Esto a mí me parece que en el Politécnico se está tratando de hacer. Todavía no está tan desarrollado, pero va muy bien. Amina, una última pregunta para dar oportunidad a los demás compañeros, ¿no? El bachillerato del Instituto Politécnico Nacional se resistió a participar en la reforma que planteaba el Estado mexicano sobre el asunto del enfoque por competencias y el de perfil, el marco curricular común, etcétera, etcétera. Pero particularmente en el nivel superior sí se está intentando plantear con el asunto de la educación basada en competencias, y si es así, así muy una buena opinión muy breve, ¿qué tan certero observas sus planteamientos de diseño curricular? Ok. La negativa de nivel medio superior fue más bien basada en conceptos erróneos. La cuestión de las competencias no les molesta en ninguno de los dos niveles, ni en medio superior ni en superior. Lo estamos intentando en todos los niveles del instituto, el enfoque basado en competencias. Los programas se están tratando de hacer ya no con base en objetivos, sino redactados con base en competencias, y marcan ya el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Esas tres, por lo menos. Se habla de actividades de aprendizaje y más que de actividades de enseñanza. Y se habla de integrar conocimientos como productos integradores al final de cada tema. Tenemos algunos problemas que son más bien administrativos. El hecho de que, a pesar de que nos dicen que enseñemos por competencias, tenemos que evaluar en 3 periodos parciales, por ejemplo, y entonces tenemos que aplicar exámenes porque hay fechas específicas para aplicación de exámenes. Entonces, creo que hay cosas muy buenas que se están haciendo bien, pero hay otras que la estructura administrativa está dificultando. Y por otro lado, hay muchos maestros que no entienden bien a qué se refiere el enfoque basado en competencias. Piensan que quiere decir que los alumnos hagan todo y que el profesor solo los vea. Entonces, yo creo que es importante la capacitación. Muy bien, muchas gracias, Amina. Felicidades por su participación. Vamos a ver si podemos escuchar algunas dos opiniones antes de continuar con Javier. Le preguntaré a Silvia, parece ser que tuvo dificultades. Silvia, su opinión rápida sobre lo que nos expone la compañera Amina.
Bueno, yo pienso que en base a lo que comenta el doctor Tobón, está bien muchos de sus implicaciones. Sin embargo, como estaba comentando Amina, yo también trabajo en el Politécnico. Sí hay malos entendidos de cómo aplicar la educación basada en competencias. Sin embargo, yo creo que más que nada el problema del bachillerato fue una situación muy política porque el tratar de unificarlos disminuía la capacidad. No es porque yo trabajé en el Poli, pero estaban mejor que en otras instituciones del nivel medio superior. Entonces, yo creo que ahí hubiéramos ido en retroceso, porque de hecho desaparecían muchísimas materias importantes desde el punto de vista de su formación de técnicos, ¿no? Que era lo que molestaba a algunos porque son salidas importantes para los alumnos de ese nivel. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Silvia. Vamos a escuchar a Luisa, ¿no? Adelante, Luisa, con mucho gusto le escuchamos. Gracias, doctor. Buenas noches. De verdad, una gran disculpa, tenía que participar. Se escucha muy bajito, Luisa. Si puede acercarse más al micrófono o aumentarle por ahí. Sí. ¿Me escucha, doctor? Muy bajito se escucha, ¿no? Ok. Permítame tantito, por favor. Sí. Bueno, doctor. Se mejoró mucho. Mucho se mejoró. Ok, bueno, en este sentido le decía una disculpa, a Mina también teníamos que participar juntas. Bien, retomando muy breve su pregunta, en mi experiencia en la UNAM es distinta. Si bien se han revisado, sobre todo en el área de pedagogía, a Tobón y a otros autores sobre competencias, creo que estamos muy lejos de poder implantar este modelo. Y una de las cuestiones tiene que ver también con lo que Amina comentaba, que son las cuestiones administrativas, que a veces no permiten justamente el desarrollo de estas propuestas. En el plan de estudios de comunicación se ha intentado, de hecho se marca, al menos en el plan de estudios a nivel escrito, pero en realidad la práctica es sumamente difícil también. Con una población de más de 2,000 alumnos y 200 profesores, tenemos estas dificultades. Muy bien. Maestra Luisa Morales, luego entonces, si usted quisiera definirse en alguno de los modelos metodológicos o planteamientos metodológicos que hemos escuchado por los diferentes compañeros, no podría insertarse en ninguno puramente, ¿verdad? No, definitivamente no, doctor. Por eso la propuesta que se abarca para el trabajo terminal justamente va hacia el diseño de estrategias curriculares que pudieran incidir un poco en la licenciatura un poco o mucho en la licenciatura en comunicación desde esta perspectiva como propuesta. Muy bien, recuperando los aportes que nos han dado los autores, ¿cuál crees que fuera el primer paso que necesitarían hacer para empezar este rediseño curricular? ¿Qué es lo primero que harían? Yo creo, doctor, que exponer muy bien en qué consiste la educación por competencias dentro de la UNAM, a excepción de medicina. En varias carreras está como muy estigmatizado, ¿no? Se piensa únicamente que es una cuestión técnica, una cuestión que prepara justamente en esta lógica, y no se ha visto las bondades, pero yo creo que no se han visto porque se desconocen, porque realmente no hay estudios completos sobre esto, ¿no? A veces lo único que tenemos son ciertos coloquios, pero no va más allá, al menos en la Facultad de Estudios Superiores, donde yo trabajo, Acatlán, esto no ha sido posible. Muy bien, muchas gracias, Luisa. Pues vamos a continuar, le vamos a dar la palabra a Javier para escuchar su exposición. ¿Qué le parece, Javier? Adelante, Javier. Voy a tratar de ubicarme déjeme quitarle la bolita nada más a Mina. Muy bien. Javier, ¿nos escuchamos bien? Sí, cómo no, doctor. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Javier, ¿podríamos mejorar el sonido de su parte? Sí, cómo no, doctor. Aquí ya Acercarse un poco más el micrófono. ¿Lo intentamos? Javier.
Javier, ¿nos escucha? Sí, perfectamente, doctor. Perfectamente. Bueno, nosotros continuamos con dificultades con usted. Bueno, Eh, buenas noches. ¿Me logran eh, escuchar? bueno, vamos a... Bueno, Javier, ¿le puedo pasar la bolita para que usted maneje su presentación? sí, cómo no, doctor. Buenas noches. Se lo voy a pasar. Sí, gracias. Ahí está. Ahí está. Gracias. Buenas Muy bien. noches. Maneje sus tiempos. Con mucho gusto lo escuchamos. Adelante. Ok, bueno, pues buenas tardes. Nosotros, la compañera Sandra Loyola y su servidor Javier Hernández Gamboa, organizamos esta presentación de las aproximaciones metodológicas al diseño curricular hacia una propuesta integral de Frida Díaz Bartiga. El día de hoy la compañera Sandra pues, se encuentra un poquito enferma y por lo Sigue cual el problema de audio, Javier. aquí presente. Bueno, sí. Bueno, no me logran escuchar. Sigue el problema de audio, Javier. Ok. Ya me moví aquí, doctor, ya. A ver, déjeme cambiar el tipo de micrófono, por favor. Déjeme preguntarle por chat. ¿Los demás están escuchando a Javier? Buenas noches. ¿Me logran escuchar? Un poquito mejor. Adelante, Javier, adelante. Sí, buenas noches. Me refería a que hicimos la presentación la compañera Sandra y su servidor, Javier Hernández Gamboa. Desafortunadamente la compañera Sandra pues se encuentra un poquito enferma y no está aquí presente. Pero vamos, yo voy a hacer toda la presentación. Bueno, pues aquí nosotros estuvimos trabajando lo que es la planeación presupuestaria. Debe dirigirse y realizarse bajo 4 supuestos. El primer supuesto es la planeación se fundamenta en el principio de la racionalidad. Es muy importante que hagamos una planificación, utilizar al 100% el racionamiento. Los valores son algo fundamental. Otro de los 4 supuestos es el axiológico. El valor es un elemento indispensable dentro de esta planeación por competencias. Lo que es la educación basada en competencias, desde que se empezó a trabajar ahí por el 2008, empezó a trabajar desde ese principio arqueológico. También no ha dejado sin trabajar el principio teológico, que dado a la condición de la planeación, se condiciona para fines y metas y objetivos determinados. Es importante en la planeación tener una visión futurista y esto es indispensable. Son elementos que Taborda manejó desde 1980. Otro aspecto que nosotros tenemos, ya Arena nos propone la dimensión con un funcionista. Las dimensiones que se manejan son 5. Primero, la dimensión social, donde se impone el análisis y la participación de los grupos humanos involucrados en el proceso. La dimensión prospectiva, que busca incidir en el futuro, haciendo posible los planteamientos inéditos, nuevas realidades y en este caso nuevos sistemas educativos. La dimensión cultural, entendida como una influencia dentro del contexto, un marco de referencia, sujeto, identidad o alteridad en el sistema de valores. Es importante que nosotros, siempre que estemos realizando una planeación por competencia, consideremos el aspecto cultural, el entorno, que juega un papel importante dentro de esta educación. La dimensión política hace una referencia a la ubicación en un marco jurídico institucional que respalda las acciones de planeación. Si bien sabemos que todos los acuerdos que se han propuesto en educación actualmente van encaminados precisamente a la educación por competencia. La dimensión técnica es otro aspecto muy importante porque supone las necesidades de emplear conocimientos organizados y sistemáticos derivados de la ciencia y la tecnología. Hoy en día la ciencia y la tecnología juegan un papel muy importante porque sin ella pues no estaría ahorita esta educación basada en competencias. Prueba de ello es este doctorado que tenemos en línea, la preparación que hoy en día se tiene en línea en los diferentes niveles educativos. Otro aspecto muy importante dentro de esta temática son las bases de la planeación. Antes de hacer una planeación tenemos que realizar un diagnóstico, identificar las diferentes necesidades que existen en el entorno.
hacer un análisis de la naturaleza del problema y clasificarlo. Esta naturaleza del problema nosotros debemos ver tanto el ambiente interno como el ambiente externo. Otro tercer aspecto es el diseño y evaluación de las opciones de acción. Antes de tomar una decisión, nosotros debemos de implementar un esquema fundamental para poder tomar decisiones y una acción prospectiva. La implantación, otro aspecto muy importante que nosotros, antes de que nosotros demos un paso, debemos implantar los modelos equivalentes. Y el otro aspecto es la evaluación. Nosotros dentro de la evaluación debemos de considerar y valorar. Evaluar es valorar. Es un aspecto muy importante que debemos de considerar en esta educación basada en competencias. Voy a pasar a otra diapositiva aquí. Las diferencias entre el desarrollo curricular y el diseño curricular que estamos llevando a cabo. Jimeno Sacristán cita que el desarrollo curricular es un proceso de elaboración, construcción y concreción progresiva del currículum, en las cuales este desarrollo curricular lleva estas fases, los fines y metas y objetivos. Debemos implementar bien los fines y metas y objetivos. Consideremos que las metas son cuantificaciones de los objetivos y los objetivos son el fin de toda actividad. La selección del contenido es muy importante. La selección, y no solo la selección, sino la clasificación del contenido. La selección de las experiencias de aprendizaje. Las técnicas son fundamentales y hay que utilizar las más idóneas conforme al contexto. La organización e interpretación del contenido y las experiencias de aprendizaje que están llevando nuestros educandos. Y entonces, así, de esa manera, podemos hacer una evaluación. Eso dentro del desarrollo curricular. Dentro del diseño curricular, nosotros debemos implementar la forma o esquemas de racionalización que deliberadamente se utilizan en dicho proceso o en fases diferenciadas del mismo. Es importante que en el diseño curricular nosotros hagamos un diagnóstico bien clasificado, diagnóstico de necesidades. Después elaboremos una justificación, el para qué estamos realizando este tipo de estudios. Los fundamentos curriculares que nosotros tenemos que especificar. Y la malla curricular, esto viene siendo como un filtro en ese sentido. Y una propuesta siempre operativa, porque pues estos programas debemos de tenerlos en acción constante. Programas de estudio de unidades de aprendizaje debemos de evaluar por competencias, ya le llamamos así por competencias, ya sean las competencias genéricas o las competencias disciplinares, pero es importante para hacer una evaluación curricular. Bueno, me voy a pasar la propuesta curricular modular por objetivo de transformación. En esto voy a implantar los requisitos que se establecen para la elaboración de un plan de estudio. Me voy a dar un marco de referencia del plan. Es importante siempre tener una referencia, algo previo antes de poder nosotros realizar esa planeación. La determinación de la práctica profesional, la estructuración curricular y la elaboración de módulos, evaluación de planes de estudio. Aquí en este sentido la evaluación de módulos, por ejemplo, dentro de los niveles, ya sea el nivel medio superior o el nivel superior, ya se tiene que trabajar por módulos. Y los módulos son específicamente, se concretan a lo que son las currículas dentro del diseño profesional de las carreras a las cuales están cursando los educandos. Otro aspecto importante dentro de la metodología curricular de un enfoque constructivista. El enfoque constructivista, socioconstructivista y constructivista es el que se ha implementado dentro de la educación basada. César Cole en 1977 creó un modelo de diseño curricular base, unificado para toda la enseñanza obligatoria, desde preescolar hasta secundaria, en las modalidades normal y especial, que responde a principios básicos y adopta una misma estructura curricular en dichos niveles. Jean Piaget escribió la teoría de la genética, Vygotsky, la teoría del origen sociocultural de los procesos psicológicos superiores. Aquí pues, sabemos que fue propulsor del constructivismo. Michael Cole, la psicología cultural, David Ausubel, la teoría del aprendizaje verbal significativa.
Mayer, la teoría de la asimilación, y Mire Riggle, la teoría de los esquemas inspirados en el enfoque del procesamiento humano de la información y la teoría institucional de la elaboración. Toda esta metodología ha contribuido al enfoque constructivista que inclusive observamos en la primera asignatura que llevamos en este doctorado. Otro aspecto son las dimensiones. Las dimensiones de propuesta de diseño curricular, que son las que estamos trabajando. La dimensión social. ¿Qué es lo que clasifica esta dimensión social? Los saberes que tengan significación y relevancia en la solución de problemas críticos y cotidianos. Hay que hacer que nuestros educandos sean seres humanos pensantes y razonantes. La dimensión epistemológica, la necesidad de considerar la naturaleza del conocimiento y los procesos genéticos de su construcción. Y otro aspecto, la dimensión psicoeducativa. En esta nos introduce al terreno de las teorías de aprendizaje, de la instrucción, de la motivación humana. Y la otra dimensión es la técnica, que hace referencia a los lineamientos procedurales aplicables en cuestiones de diseño curricular. Bueno, otro aspecto es el colocatorio de la Sociedad de Diseño Curricular del grado de 1981, donde se propuso que toda decisión en torno al currículo sea verificable en función de lo que le refería a un principio, el contexto socioeconómico, el avance del conocimiento y el ejercicio de las profesiones, la institución que propicia el currículum y las condiciones reales del estudiantado. La sistemática y organizada, que sea sistemática, y organizada, continua, en el sentido de que debe instaurarse un sistema que permita evaluar un currículo de manera permanente, constante y permanente, participativa, porque se debe involucrar a todos los sectores comprometidos, pero especialmente a los docentes, hoy facilitadores, y a los alumnos, hoy educandos. Otro aspecto es la discusión federal de una propuesta operativa de diseño curricular. La metodología de diseño curricular está conformada en 4 etapas generales. Primero, la fundamentación del proyecto curricular, que tenemos que hacer un análisis de la realidad dentro del contexto sociohistórico y político del lugar donde estamos planificando. La delimitación del perfil del egresado, los propósitos, las metas, las visiones humanistas, científicas y sociales. De la delimitación por áreas y enfoques, los enfoques por competencias. La organización, en este sentido, es fundamental la estructuración del currículo, su planificación y mediante toma de decisiones a partir de los fundamentos y la evaluación curricular continua, que debe ser interna y externa, ya sea cualitativa y cuantitativa. Bueno, pues voy a pasar a lo que es ya la última diapositiva. Muchas gracias. Este es un reforzamiento de las primeras presentaciones. Incluso la compañera Sandra y su servidor, pues ya habíamos tenido estas diapositivas, sin embargo las subimos nada más a la plataforma, y como le refería en un principio, muchas gracias, Javier. Vamos a tratar de dar de manera inmediata la palabra a los otros compañeros, porque para aprovechar el tiempo, se escuchó un poco bajo nada más, Javier, pero bueno, creo que con un poco de esfuerzo sí lo escuchábamos bien. Miren, empezamos a la inversa. Este material de principios básicos del currículum tuvo que haber sido el primero que exponíamos, pero es muy interesante. Lo vamos a ver con Aldo y con Ana Luisa. Con esto vamos a cerrar la serie de exposiciones. Ya no vamos a tener esa oportunidad de las lecturas porque tenemos que abordar otros elementos en la siguiente sesión, pero vayamos viendo las coincidencias, los puntos de convergencia que encontramos en las diferentes propuestas, y lo que nos permite tener una visión analítico-crítica de cómo andan el asunto de las metodologías. Sobre todo recuperamos mucho de los clásicos, ¿no? Y uno de los grandes clásicos, pues precisamente es Tiller, ¿no? Entonces, vamos a escuchar en máximo 7 minutos, 5 o 7 minutos, Aldo. Tiene cerrado su micrófono. Perdón. Gracias, Javier. Vamos a escuchar, y disculpen, vamos a dar oportunidad en otro momento, junto con la presente exposición de Aldo y de Ana Luisa,
porque nos resta poco tiempo. Felicidades, Javier, muchas gracias, muy buena exposición. Vamos a continuar con Aldo para cerrar esto con una serie de opiniones. Igual a Sandra, ¿no?, que participó en la preparación del material. Esperemos que se recupere pronto. Aldo y Ana Luisa, vamos a ver si estamos en condiciones de escucharlos. Esperemos que su micrófono se escuche mejor. A ver dónde andamos. Ana Luisa y Aldo, los voy a dar, ustedes dicen a quién primero. ¿A quién le paso la bolita, Ana Luisa? Ana Luisa. Ana Luisa primero, muy bien. Ahí le va Ana Luisa. Ya lo tiene Ana Luisa, ¿no? Está en sus manos y también cuenta con capacidad de video. La estamos viendo y oyendo. ¿Me escucha, Ana Luisa? Sí, claro, fuerte y claro, doctor. Ana Luisa, se escucha muy bajito. Ok, entonces déjeme subo el micrófono. Tratemos de mejorar ahí un poquito esto para poder escucharla, Ana. Sí, es lo que estoy buscando, doctor. No la escuchamos. Aldo, No se activa. no, se sigue escuchando mal, Ana Luisa. Sí. Voy a intentar con esto. Se sigue escuchando mal, Ana Luisa. ¿Puede volar de nuevo? Voy a intentar con esto. ¿Me escucha? No, es demasiado bajo. A ver, son. Entonces, Ahí tiene a María Marcela Elia y a Lourdes Mendieta. Los que no tienen calificaciones, Ivette Celis y Emil Martínez Abarca. El caso de Ivette reprobó como 3 materias. Ajá. ¿Y el otro es? A ver, Ana, ¿siempre no? sí, no sé si me escuchan. No, Ana, no, Nada. la escuchamos muy mal. Ok, es que no tengo el volumen del micrófono, no sé cómo revisarlo. Aldo, hable, a ver, escuchamos su voz, a ver si usted se escucha mejor. Aldo. Bueno. ¿Usted sí se escucha bien, Aldo? ¿Cómo le hacemos? Empiezo yo si quieren. Ándale pues, Ana Luisa, vamos a hacerle el uso de la voz a Aldo, ¿sí? Disculpe. Adelante, Aldo. Bien, páseme la bolita, profe. Ahí vamos. Perfecto, ahí la tiene, ¿no? Para que esté manejando. Ahora sí ya. Gracias. Buenas noches, compañeros. Aquí en nombre de mi compañera Ana Luisa Juárez Peña y su servidor Aldo de Jesús Hidalgo de Castro. Bueno, a nosotros nos tocó ver la lectura de Ralph W. Tyler sobre los principios básicos del currículum. En nuestra lectura y en nuestro análisis encontramos varias cosas. 4 preguntas que son las que de alguna manera hicieron el documento rector del capítulo que nos tocó. Es un libro muy completo, pero en el capítulo que nos tocó hay 4 preguntas rectoras. La primera, para Tyler es importante conocer qué fines desea alcanzar la escuela, hablando del currículo. 2, ¿cuáles experiencias educativas ofrecen mayores probabilidades de alcanzar esos fines? Los fines que la escuela tiene, ya sea pública o privada. 3, ¿cómo se pueden organizar de manera eficaz estas experiencias para llegar a alcanzarlas y lograrlas? Y 4, ¿cómo podemos comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos? Estas son las 4 preguntas que Tyler plantea de manera general en este primer capítulo. Vamos a ver lo que nosotros encontramos como respuestas a cada una de estas preguntas. Bien, para la pregunta número 1, ¿qué fines desea alcanzar la escuela? Dentro de toda la lectura que se hizo,
tres cosas son las que se destacan. Uno, con diversos medios, o cuáles son los diversos medios para alcanzar los propósitos básicos de la educación. Estos medios diversos son los que te van a proponer a ti como maestro, como escuela, a llegar a alcanzarlos. Dos, formulados de acuerdo con el material, contenido, procedimientos de enseñanza y exámenes con los que cuenta tu escuela a partir de tus maestros, a partir de el nivel de estudios y a partir de el perfil de tus maestros para el desarrollo y logro de estos fines que quieres alcanzar como escuela en tu proceso educativo. Y tres, tomando la opinión de filósofos y de psicólogos especialistas. Con estas tres medidas, Tyler da respuesta a la primera pregunta. ¿Qué fines se desea alcanzar la escuela desde el punto de vista del currículo? La pregunta 2. ¿Cuáles experiencias educativas ofrecen mayores probabilidades de alcanzar esos fines? Bueno, Tyler explica que que tiene que ser una educación centrada en las enseñanzas fundamentales, lo que se llama o se conoció como esencialistas. Tiene que haber una transmisión de valores atribuidos a los filósofos de la educación. 3. Modificando las formas de la conducta humana. 4. Resolver las necesidades de la vida diaria. Estas fueron prescritas por Prescott, en quien se apoya Tyler. Y aclarando las dudas al alumno. Sobre todo esto en el momento que sea más oportuno y más indispensable. Bien, Ana, continúa. Profe, ¿le puede pasar el micrófono la bolita a Ana? Ya tiene audio. ¿Me escuchan? Adelante, Ana Luisa. ¿Sí me escuchan ahora bien? Ana Luisa. ¿Sí me están escuchando? Muy bajito, Ana Luisa. De nuevo. Vamos a ver si el... Ahora no la escuchamos nada. Bueno, Aldo, sigue sin escucharse Ana Luisa, vamos platicando mientras ella puede, a ver si se nos escuchamos. Aldo, una pregunta. Mande. De acuerdo a lo que nos expones, de acuerdo a lo que nos expones, ¿en qué corriente psicológica crees que se esté fundamentando Raptile al abordar su propuesta de diseño curricular? A ver, no le entendí bien, profesor. ¿Cómo? ¿En qué corriente psicológica crees que está fundamentando su propuesta? Tyler. Uh-huh. Mire, quisiera decir que es constructivista, pero no, está lejos, porque sus análisis, él referencia mucho a los estudios que se aplican en cuestionamiento de investigación en las universidades del Elementary School y High School en Estados Unidos, sobre todo en el sur. Entonces, yo creo que es más bien de investigación su modelo, en la que gracias a las respuestas que él encuentra fundamenta su modelo. Aldo, ¿en qué época crees que planteó su propuesta Raptile? No creo que sea más allá de los 60, 70 por el contexto en el que me ubiqué en la lectura. No creo que pase de esas épocas, profesor. Muy bien. A ver, entonces, ¿tú consideras que qué afinidad encuentras de la propuesta de este autor con las otras que hemos revisado? Uno, por ejemplo, con lo que decía hace rato mi compañera, la equipo anterior, antes de Javier, la necesidad de que se tome en cuenta, por ejemplo, a los alumnos.
Tyler hace mucho hincapié entre que si nosotros consideramos las necesidades de lo que le gusta al alumno, en consecuencia podrá haber un aprendizaje mejor. Ponía el ejemplo de que había unos maestros que ponía que al leer una tira cómica, que era lo que sus alumnos leían en la tarde, y la intención era, bueno, ok, lee la tira cómica, pero con mayor rapidez y con mayor agilidad y sácale más provecho, ¿sí? Y no satanizar a la tira cómica como tal, sino que, ok, la estás leyendo, por lo menos lees algo, pero sácale algo más de provecho. Muy bien, Fernando, vamos a aprovechar para que continúes con las láminas que hacen falta, ¿correcto? Sí. Porque no alcanzamos a escuchar siempre a Ana Luisa. Adelante, para que concluyan su participación. Gracias. Ana, ¿no? Ok, bien. La pregunta 3 dice, ¿cómo se pueden organizar de manera eficaz estas experiencias? Bueno, hay que definir la organización de la escuela, hay que pensar siempre en la escuela, clasificar los contenidos gradualmente a partir de esas necesidades que la escuela tiene para llegar a esos objetivos, presentar temas con los aprendizajes esperados, siempre a partir de la visión de la escuela tiene. Si la escuela dice la visión, la innovación que puede hacer dentro del aula y con sus alumnos va a ser más clara porque va a saber qué es lo que quiere alcanzar la escuela y por lo tanto el maestro y así sucesivamente el alumno. Escribir objetivos claros, útiles y sobre todo operativos, alcanzables, medibles, observables, como lo definía Bloom en su momento en la década de los 60. Y por último, la pregunta 4. ¿Cómo podemos comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos? Dos cositas. Por medio de evaluaciones que abarquen los contenidos de la materia o de las materias y en 3 momentos del proceso. En proceso inicial, en una continua y en una final. Esas serían las cuatro respuestas de la lectura de Tyler, profesor. Muy bien, muy bien. Fíjate, Aldo, nada más algunas precisiones, ¿no? Y es muy interesante, bueno, ubicamos esta lámina al último, pero este autor es de los primeros, es al revés, cronológicamente hablando, los que hemos leído antes fueron autores posteriores. Realmente Tyler produce su obra entre finales de los 30 y 40 del siglo pasado, de 1930 a 1940 estamos hablando, que se difunde precisamente con mucha fuerza después de esos años, los 60, los 70, todavía los 80. Él muere en el 94, no hace mucho que fallece, si mal no estoy informado, pero por ahí en el material que les compartí de mi tesis doctoral, les comento una entrevista que le hizo una mexicana de acá por Ensenada, Baja California, de la Universidad Autónoma de Baja California, muy interesante, donde él desmitifica algunos comentarios, cosas que no quiso decir, cosas que se interpretan de otra manera, de cualquier forma, este planteamiento de Tyler, ojo, basado en la psicología conductual. El planteamiento de Tyler es una de las máximas expresiones del conductismo planteados en la educación y fueron recuperados precisamente bajo este enfoque, y de ahí nace lo que después se llamó la pedagogía por objetivos, que precisamente se convierte toda una corriente fundamentada en el conductismo, sobre todo en el conductismo skinneriano, más que de Watson, el original, en el conductismo de Skinner, y nace mucho de lo que tiene que ver con la tecnología educativa, no de la tecnología educativa acoplada a esta innovación de los últimos tiempos, sino a la aplicación racionalizada en la planeación educativa, y impera en nuestro país y en gran parte de Latinoamérica y se extiende hasta Europa, y la característica y crítica más fuerte que recibía precisamente era esa, porque el conductismo fue satanizado, ¿no? Y de alguna manera esos vaivenes
que se dan en la psicología y en la propia educación, pues fueron a dar este tipo de propuestas en el sentido de criticarlas mucho, pero que finalmente se consolidó. Muchos de los autores críticos incluso reconocen en esta propuesta una de las expresiones metodológicas más avanzadas de su tiempo y de la cual la mayoría parte para hacer su nueva propuesta o nuevas ideas que nacieron en este ámbito, ¿no? Estamos hablando de la época moderna y estamos hablando de uno de los grandes autores. Muchas gracias, Aldo, los felicito a ti, Ana Luisa. Seguimos teniendo problemas con con el sonido. Parece que es muy particular porque muchos sí pueden escuchar. Vamos a dar una breve ronda de opiniones. Me interesa mucho llegar a lo que va a ser la tarea y vamos a escuchar a nuestros compañeros de por allá colombianos. Aparte, Fernando, tu opinión sobre lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, primero felicitar a los compañeros por el trabajo juicioso y didáctico que han presentado. La primera impresión que tengo, bueno, es una reflexión, y es que en el ámbito de la escuela, así cotidianamente se hable de currículo, no somos de la teoría curricular. Parece que la organización y la planeación curricular se reduce a los planes de estudio, pero como lo plantea, por ejemplo, Díaz Barriga, o como lo plantea desde antes Tyler, se requieren de unos fundamentos fuertes. En alguna de las lecturas hablaban en este sentido como la gestión curricular, casi que procesos puros de investigación para poder elaborar un currículo fuerte, fundamentado, consolidado. Creo que esa cultura de la teoría curricular es un aspecto que debemos mejorar en las instituciones educativas. Y en ese sentido, pues por lo menos esta dinámica en este espacio me ha aportado bastante y me ha generado muchas inquietudes y muchas reflexiones. Muy bien, fíjate, Fernando, dime un elemento común que hayas encontrado hasta ahorita en todos los autores. Bueno, hay 4 preguntas esenciales de la pedagogía que se vislumbran desde Tyler, que son parecieran elementales, y se parte de qué quiero enseñar, para qué quiero enseñar, cómo voy a enseñar y cómo voy a verificar si se está generando el aprendizaje. Y otro elemento, todos apuntan hacia una formación integral. Me llama la atención, por ejemplo, cuando se habla de las dimensiones del diseño curricular. Unas dimensiones teleológicas, unas dimensiones axiológicas, unas dimensiones en prospectiva, ¿sí? Que apuntan a procesos de formación integrales. Creo que ese aspecto de la formación esencialmente disciplinar ha sido superado, aunque la planeación hoy en día también se está organizando por áreas de conocimiento, pero ya cada área de conocimiento también apunta no solamente a un conocimiento disciplinar, sino a una persona holística, a una persona pensadora que sea capaz de solucionar problemas. Muy bien, gracias, Fernando. Vamos a escuchar otra opinión para pasar a dar unas orientaciones. Si alguien quiere participar, por favor, anótemelo en el chat, pídame el uso de la voz y con mucho gusto. Jimena, ¿me escucha? Sí, doctor, sí, te escucho. ¿Dónde dijimos que trabajábamos, Jimena? Yo trabajo en un colegio de educación básica, primaria y secundaria, se llama Salucop Norte, es un colegio público de la Secretaría de Educación de Bogotá, en Colombia. Muy bien. Jimena, ¿cómo la ve con estos asuntos? Mire, ¿a quién de estos autores había revisado usted? A Tobón. A Tobón porque es un paisano, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué tanta incidencia tiene la teoría o los elementos teóricos planteados por Tobón en el diseño curricular de su país? Pues son ideas de avanzada,
Son ideas, son ideas de avanzada, son ideas importantes porque cuando él habla desde su mismo concepto de competencia en donde involucra todas las dimensiones del ser, la formación ética, cuando no solamente se habla de transformar la realidad y se privilegia al ser humano sobre lo laboral, pues eso es clave y sobre todo en la educación en lo que tiene que ver con el bachillerato, porque nosotros estamos hablando pues de la importancia de las competencias genéricas, ¿no? Es decir, sí, estamos trabajando en lo disciplinar, pero ante todo lo más importante pues es el ser humano como tal en todas sus dimensiones. Ese diría yo que es el elemento fundamental, pero pues ya cuando se empieza a pensar realmente cómo se va a llevar a cabo ese enfoque por competencias, pues surgen una cantidad de ideas pues que son importantes, interesantes, pero en el momento de la concreción pues esa es la parte más fuerte, ¿no? Más difícil realmente. ¿Qué le podría criticar a esta propuesta? Pues yo veo que a nivel universitario existen como muchos elementos. En la educación media, en el bachillerato, lo veo más difícil en la aplicación. Digamos que faltarían como elementos didácticos. Esa sería la parte que habría que desarrollar muchísimo más. Muy bien, muchas gracias, Amina. ¿Alguien más quiere, Jimena, perdón, alguien más quiere participar? ¿Lourdes? ¿No? Silvia. Buenas noches, doctor. Bueno, nada más quería comentar que tuve la oportunidad de revisar y comparar a varios autores, entonces pues sí he leído y estuve revisando sobre todo las propuestas de Zabalza. También en la escuela tuve la oportunidad de que nos dio un curso de competencias el doctor Fraile, que ha trabajado con el doctor Tobón. Entonces, como comentaba también Amina y una servidora, sí está un poquito difícil que se pueda aplicar de lleno, no nada más va a ser por el plumazo de lo que aparece en un papel de que se tiene que trabajar por competencias, y creo que al menos en la institución donde yo trabajo hay mucha reticencia por parte de los maestros más que nada. ¿Sabe, Lourdes, que el enfoque? Perdón, Silvia, que desafortunadamente el de Zabalza es un buen documento, muy interesante, pero bueno, habíamos asignado nos dijo usted que era otra persona la que iba a exponerlo, finalmente no nos mandaron el archivo y tampoco se presentó acá, ¿verdad? No, pero, o sea, yo lo tengo, pero me dijo Juan José que él quería tomar ese artículo. Vamos a ver si hay oportunidad de comentarlo en la siguiente sesión. Precisamente los felicito a todos los participantes. Esa pasión con que participan, vieron que a uno lo entusiasma mucho y creo que al grupo también, pero además refleja que la interiorización de los conceptos está teniendo esa transformación necesaria que podemos decir que es aprendizaje, ¿no? Miren, para la siguiente sesión precisamente, bueno, la tarea básica pues es la 6, ¿no? Que es, aparte de las que ya son previas, ¿no? Vamos a revisar el modelo HEADPOC, por ahí le tenemos un documento, quisiera que lo revisaran, que hicieran un análisis crítico del documento, es un poquito profundizar en el planteamiento de Tobón. En la siguiente sesión, en unos pocos minutos, les voy a explicar yo este esquema, pero ustedes van a hacer un breve análisis, ¿no? Comparando lo que ustedes tienen en su contexto y lo que propone Tobón en el modelo HEADPOC. Es una de las tareas. Sin embargo, yo quisiera finalizar el seminario, el curso, este debate interesante que hemos tenido, con lo siguiente en la próxima sesión: que cada uno de ustedes prepare un documento breve para exponer en 2 minutos, donde ustedes reflejen su opinión,
de un análisis crítico, vaya, sobre el plan de estudios en el cual trabajan ustedes, ¿no? Esto es un poco de avance para el trabajo final. Quiero que agarren una categoría, un aspecto, un tema de ese diseño curricular, de la experiencia que han tenido en diseño curricular, la representen en un máximo de, no sé, 2, 3 láminas para que les pongan sus ideas en 2 minutos. Vamos a hacer una especie de foro, pues, vaya, vamos a hacer una especie de congreso, un foro, donde ustedes van a exponer sus ideas sobre el tema que elijan sobre el asunto de diseño curricular, desarrollo curricular, sobre currículum, sobre la experiencia de currículum de este tipo que han tenido en su contexto laboral, en su contexto pedagógico. Esta última sesión, vaya, pues vamos a hacer una especie de foro donde participaron con nuestras ponencias. Háganlo por escrito si quieren, pero la exposición sí pueden hacerla gráficamente para que ustedes se apoyen en su exposición, máximo 3 láminas y tiempo máximo de 2 minutos para exponer la idea a nivel inicial. Luego abriremos una ronda de debates, de participaciones. No sé si quede claro esta última solicitud. Compañeros, les pregunto uno por uno. Adelante, Aldo. ¿Se comprende la participación para la próxima sesión? Sí, profesor, claro. Sin duda. Muy bien. Y sería una forma de avanzar en el trabajo final, que también se los voy a explicar en la siguiente sesión, pero el trabajo final va a ser un ensayo crítico sobre el asunto de la experiencia curricular que ustedes llevan a cabo en sus planteles, en sus contextos, en sus instituciones. Muy bien. ¿Amina? Sí, doctor. Claro, claro. Muy bien. Contamos con su participación. Por supuesto. Gracias. Y muchas gracias por su exposición también a usted y a Aldo, ¿no? Igual a todos los demás, Ana Luisa. Ana Luisa, no alcanzamos a oírle todavía, ¿verdad? No sé, de usted dígame. Tan bonito que habla, ándele, y no la escuchamos, hombre. Ahí échele ganas al equipo, ¿no? Para la siguiente. Cristina, pues usted no tiene micrófono. Fernando, contamos con su participación. Aquí, Fernando, quiero hacer una pausa y felicitarlos a todos los que han hecho sus reflexiones. Estas últimas los estuve leyendo, muy buenas, todas las participaciones, algunas muy profundas. Por eso precisamente cambié la sesión próxima y quiero que se escuchen entre ustedes. Es importante, México, Colombia, creo que tenemos República Dominicana y Argentina. Es un grupo muy rico que me gustaría que lo que yo estoy leyendo en las plataformas, en las tareas que entregan, la escucharan todos. Contamos con su participación, Fernando. Sí, por supuesto, y me gustaría hacer una solicitud, de qué manera pudiéramos compartir las presentaciones que han realizado cada uno de los compañeros. Se supone que pueden bajarlas de aquí, de este medio, pero pues se las mando por correo. ¿Qué les parece también? O sea, estas que me han llegado a mí, se las comparto por vía de correo electrónico. Sí, muchas gracias. No, es un material bastante importante. La otra es que en la plataforma, Fernando, pueden bajarlas, cuando son foros y los compañeros suben su trabajo, bajarlas. Y también puede ser que yo abra un foro donde suban todos los trabajos que han elaborado cada quien para que puedan compartirlos. Se los abro hoy en la noche, ¿no? Y además se los mando por correo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fernando. Javier. Sí, buenas noches a todos. Muy bien, contamos con usted en la próxima sesión. Sí, está bien, gracias, muy amable. Vamos preparando mejor el micrófono, nada más para escucharlos mejor. Muy bien, Luisa. Sí, doctor, claro que sí. Muchas gracias, buenas noches. María Lourdes. Sí, doctor, claro que sí cuenta con mi participación y nada más quería comentar algo de lo de currículum, de lo que hablaron sobre Tyler, que usted mencionaba, que le preguntaba a Aldo cuándo... El contexto histórico, sí. Sí, y usted ya lo había mencionado, incluso su libro lo publica en 1960 y además la teoría en la que está basada sobre todo en objetivos, ¿no? Y el conductismo, que es principalmente donde él toma muchas de las ideas que les pone en su libro. Nada más. Mira, realmente el libro lo elaboró a finales de los 40, pero lo trabajaron durante una investigación que hicieron de la escuela de 8 años. Y claro, salen muchas ediciones, van a poder encontrar ediciones hasta de 1980, ¿no? Pero el libro
prácticamente lo escribió a finales de los 40 y la proliferación de este texto que él lo escribió, según confiesa en una entrevista, él lo escribió como apuntes y después aparecieron como libros, según dice él, para sorpresa, se convierte en los 70, se convierte en el auge del conductismo, por decirlo así, en Latinoamérica. Muy interesante. Muchas gracias, Lourdes. Silvia, pues ya la escuchamos usted, contamos con usted para la próxima sesión con una buena exposición de sus ideas. ¿Así es? Claro que sí, doctor. Y yo le quería comentar un aspecto. Creo que está funcionando más esta plataforma que la otra, aunque la primera videoconferencia. Sí, le vamos a decir a Oscar que nos ayude desde el principio a programarle en Webex, ¿verdad? Pues es que aquí creo que sí se escucha y ya pudieron participar la mayoría de los compañeros. Sí, le vamos a sugerir a Oscar acá, esperemos que revise el video también. Jimena, muchas gracias, contamos con usted. Claro que sí, señor. Gracias, Jimena. Si es posible, preparen que su equipo tenga video, vamos conociéndonos, vamos escuchándonos, viéndonos, nuestros gestos, nuestra forma de comunicarnos y nuestras ideas también, apoyados en la presentación en PowerPoint. Pueden hacer un Sematour, no sé, cualquier gráfico que represente mejor y se apoyen en él ustedes a estarnos platicando durante 2 minutos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima sesión. Cuídense mucho y a seguirle echando ganas. Felicidades por los trabajos que han enviado en plataforma. A los que faltan de enviar, les pido que lo hagan. Buenas noches y hasta pronto. Buenas noches, doctor. Pero no, para mí parece que sí está funcionando, pero no funciona.